Manuel, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buen Buenas día. tardes. Bueno, contame las cifras o recordámelas porque en definitiva vienen saliendo una tras de otra y uno comienza a notarlas y por ahí se las olvida. Sí, el tema es que las cifras van cambiando porque acordate que estamos terminando recién de cosechar la soja y todavía falta de cerrar el ciclo en otros cultivos, ¿no? Maíz, por ejemplo, Córdoba viene sembrando lo que se llama maíces muy tardíos y todavía falta mucho por cosechar. Así que, y además están cambiando los precios internacionales todos los días, pero bueno, la cifra apunta a ser récord, ¿no? A nivel provincial y nacional. En términos de divisas, nuestra última estimación es una diferencia de casi 10.000 millones de dólares respecto al año pasado. Estamos hablando de 2,5 puntos del producto, estamos hablando casi el 20% de nuestras exportaciones del año pasado. Así que para el Banco Central, esta es una noticia clave y bueno, lo estamos viendo en las compras de dólares que ha venido haciendo en las últimas semanas. Y también es importante para el fisco. Recordemos que una parte de lo que el sector genera va al Tesoro vía derechos de exportación y otros impuestos. Así que ahí también estamos estimando unos 3.000 millones de dólares más que el año pasado para la nación en concepto de derechos de exportación, con un Córdoba muy protagonista en todo este proceso. Claro, esa es así era la presentación que estaba haciendo yo de la nota porque precisamente las informaciones que se han recibido hace pocos días y que se siguen recibiendo indican que Córdoba va a tener un protagonismo realmente excepcional dentro de todo este panorama, ¿no? Sí, Córdoba como provincia líder en producción agrícola este año, algo que no venía pasando, sí en algunos cultivos, pero no en el consolidado. Este año le gana a Buenos Aires con una muy buena campaña en casi todos los cultivos, sobre todo en estos de verano, que afortunadamente la provincia fue mejor tratada por el clima que lo que pasó en Buenos Aires. Así que te diría que más del 30% de la producción de granos de Argentina va a salir de nuestra provincia. Bueno, para los cordobeses esto es una doble buena noticia, ¿no? Porque es un flujo de ingresos muy importante, no solo para el sector en sí mismo, sino para quienes quieren venderle al sector o para aquellos que están buscando inversores o para todo el entorno del mundo agropecuario, ¿no? Que sabemos que cuando hay una buena cosecha, eso se nota. Sí, seguro. Ahora, llegan como balde de agua fría estas declaraciones de algunos sectores del kirchnerismo que quieren, lo decía recién en el comienzo de este programa, quieren volver a retrotraer al país a la época de la Junta Nacional de Granos. Es decir, ¿cómo lo ves vos como especialista? Yo creo que no habías nacido vos cuando estaba vigente la Junta No, Nacional de Granos. sí estaba, pero la verdad que en esa etapa de mucha intervención del gobierno en las decisiones de comercio de los productores del sector, una etapa de mucho estancamiento de la producción agrícola de Argentina y también otras medidas de intervención por ahí que no han llegado a tener la institucionalidad que tuvo la Junta, pero por ejemplo todo lo que fue comercio administrado de carnes, como vimos hace no muchos años atrás, durante el primer y segundo mandato de Cristina Fernández, ahí vimos cómo la mano del Estado puede hacer mucho daño en los procesos de inversión, en la confianza, en el horizonte que necesitan los productores para poder seguir canalizando recursos, ¿no? Cuando el productor, además de tener que hacerle frente al clima, a los precios internacionales, a los problemas de maleza, etcétera, le tiene que hacer frente también al boletín oficial y a las decisiones que surgen de un ministerio o de una secretaría, la cosa se vuelve mucho más riesgosa, ¿no? Y sabemos que cuando hay más riesgo, la inversión se contrae. Sí, seguro. Va absolutamente, en sentido absolutamente contrario, como decís vos, contrae. Pero
lamentablemente las noticias en ese sentido continúan. La pregunta que quiero realizarte es la siguiente. Para el gobierno parece que dos de los instrumentos que tienen para poder mejorar su imagen, que está tan alicaída, hay uno que se llama precio de la carne y el otro que se llama vacunas. Es decir, las vacunas están llegando, pero tarde, las están distribuyendo mal porque está mal la logística. Y la carne, al revés de lo que se proponía el gobierno, con este paro lo que ha hecho es seguir aumentando de precio, ¿no? Sí, tuvo un aumento en los primeros días post cierre de la comercialización. ¿Te acordás que hubo como un freno a la venta? Sí, efectivamente. Ya en los días siguientes se está notando el efecto que todos esperábamos, lamentablemente de corto plazo, que algunas categorías de animales empiezan a bajar. La vaca, por ejemplo, se empezó a bajar en Liniers. Y bueno, es de esperar que eso llegue a las carnicerías, a los supermercados. Por ahí no tanto en Córdoba, sino más bien en Buenos Aires, en el conurbano, donde esa categoría se consume, claro. no tanto en el interior del país. Así que lamentablemente el cierre de exportaciones va a terminar teniendo su efecto negativo a corto plazo. Y un poco en línea con el objetivo del gobierno de tratar de llegar con un precio de la carne relativamente contenido, llamémosle, en los próximos meses, pero metiéndole presión al futuro, ¿no? Que es que, bueno, recaiga la inversión y después en los próximos años, como ya pasó, tengamos menos producción y por lo tanto precios más altos, no solo de hacienda, sino también de carne en mostrador. Te saco del tema estrictamente de tu especialidad, pero voy hacia el economista que sos. Sí. Las proyecciones que se están haciendo sobre la posibilidad de rebote de la Argentina una vez que termine la pandemia, me estoy refiriendo concretamente al crecimiento, son muy poco halagüeños, al revés de, por ejemplo, lo que se está viendo, las proyecciones que se están viendo para Uruguay, para Brasil, para Chile, inclusive otras naciones más pequeñas, como es el caso de Bolivia o Perú inclusive. ¿Cómo lo ves vos? Sí, es así. No, hay algunas simulaciones en donde se evalúa en cuántos años los países van a volver al nivel de actividad que tenían en el 2019, es decir, previo a la pandemia, y mientras algunos países de la región o países desarrollados ya este año o el año que viene volverían a esos niveles. En el caso de Argentina van a pasar 4 o 5 años, ¿no? Hasta volver al nivel de ingresos que teníamos previo a la pandemia. Y bueno, eso tiene que ver con que todavía hay desequilibrios muy importantes, ¿no? En la economía argentina. El más explícito de todo y evidente es la inflación, que eso te come el poder adquisitivo de la gente, el poder de consumo, y que también impide a las empresas hacer alguna planificación mínima, básica de inversiones, de decisiones ya a futuro. Eso se paga en crecimiento y por eso el rebote está siendo bastante débil y creo que va a seguir así, al menos hasta tanto no veamos de parte del gobierno un programa un poquito más claro y más consistente para ir revirtiendo estos desequilibrios que como la inflación o el déficit fiscal o la elevada carga tributaria o la gran incertidumbre, en definitiva, de qué va a pasar el día después de las elecciones, ¿no? Efectivamente, el panorama no es para nada halagüeño. Gracias, Juan Manuel, por tu participación, como siempre, aquí en Córdoba al Mundo. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Hasta la próxima.